gramos, tú solamente vas a descontinuar 2 gramos de esa dosis. Es decir, vas a ir a 16 y así consecutivamente. ¿Cuánto tiempo? Lo que recomienda la literatura es que sean entre 2 y 3 semanas. ¿Por qué? Porque si tú recuerdas de lo que platicamos es que durante las primeras semanas no hay déficit, porque él sigue teniendo de alguna manera su reservorio. El problema es el reservorio, porque si siente el reservorio que baja de golpe, inmediatamente consume las reservas y entonces viene el escorbuto de rebote. Entonces la recomendación sería hacerlo a lo largo de 2 o 3 semanas y yendo más o menos con 2 gramos menos en la proporción si es alta, y si fuera en una proporción baja, por ejemplo, si estás utilizando un gramo, es decir, los 1000, probablemente haya que ir, por ejemplo, de 200 miligramos en 200 miligramos, es decir, primero tendrías que ir a 200. Claro que mientras más baja es la dosis, es mucho más fácil retirarlo. Lo que no recomendaríamos sería que lo hicieras en una dosis muy alta, quitarlo de golpe el total en menos de 2 o 3 semanas. Tendrías que ir haciéndolo gradualmente. ¿Sí? Ok. Bueno, si no hay otra pregunta, pasamos a esto. ¿Sí hay? Daniel Contreras. Muy bien. ¿Qué pasó con Daniel? Daniel, ¿tienes el micrófono abierto? Daniel, ¿nos puedes hablar? No. Bueno, Silvia Beatriz Contreras nos dice: recomendé la vitamina C y produjo malestar estomacal y el médico se la retiró. Sí. Es probable que produzca malestar. No sé si sea la primera vez que estuvo consumiéndola, pero sí puede tener un poquito de malestar. Sobre todo si tiene algún problema intestinal previo que no se haya valorado, podría estar por ahí la respuesta. Yo creo que ella tiene que revisar un poquito la página de ortomolecular para ver si no está cayendo en una de estas situaciones de que esté eliminando de alguna manera o esté en la purificación del cuerpo. Entonces yo le recomendaría que revisara la página. Ahí hay algunos tips con respecto a la vitamina C. Yo no recomendaría que la descontinuara inmediatamente. Lo que también habría que valorar es cuánto tiempo lleva el paciente con el problema intestinal, para ver si es un problema realmente de la vitamina C o está viendo otra situación. Pero definitivamente la vitamina C no debería de haber ningún problema en consumirla, ya que el cuerpo está acostumbrado a su consumo. Gracias. Vamos a revisar por último en Facebook y si no hay más dudas, vamos a continuar. No hay dudas. Muy bien. Entonces vamos a la última parte de nuestra plática. Y bueno, la última parte de nuestra plática es hablar de estos artículos. Bueno, ya vimos un poquito acerca de la historia, entonces probablemente aquí me vaya un poco más rápido. Estoy teniendo problemas para caminar aquí. Pero bueno. El título de este artículo se llama La verdadera historia de la vitamina C y el cáncer. Los autores son 2 doctores en ciencias, el doctor Steve Hickey y el doctor la doctora Hilary Roberts, que bueno, ellos hacen hincapié en esta situación. Fíjense que hay algo bien curioso. Cuando ustedes van a Google a buscar información sobre ácido ascórbico y cáncer, si lo buscan como ácido ascórbico y cáncer, van a encontrar aproximadamente 3.940 resultados. Si ustedes buscan vitamina C y cáncer, van a encontrar 17.200 resultados. Quiero decirles que esto es el Google académico, no sé si alguno tenga experiencia con ello, pero si ustedes buscan en Google académico, el Google académico lo que hace es buscar solamente citas que tienen de alguna manera referencia, pues más de alguna manera científica o relacionada a lo mejor con alguna universidad o algún artículo más académico, valga la redundancia, que esté relacionado con la vitamina C y el cáncer. Pero ¿qué pasa si nosotros buscamos en el mismo Google, pero le ponemos cáncer y vitamina C en inglés? Pues resulta que aparecen más de 1.330.000 referencias. Esta es una cantidad enorme, es decir, hay una gran cantidad de información acerca de la vitamina C y el cáncer. Para empezar, vamos a tomar en cuenta esta situación de que hay muchísima información, pero utilizando nuestro artículo, encontramos que en el artículo lo primero que refieren ellos es que en esta revista, que es la revista de procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, hacen un trabajo donde en las clínicas que se encuentran en los institutos nacionales de salud, sobre todo el Instituto de Cáncer de los Estados Unidos,
que se encuentra en Bethesda, Maryland, ellos dicen, oigan, hemos descubierto que las dosis farmacológicas de ascorbato, es decir, de ácido ascórbico, en otras palabras, vitamina C, sirve como un prooxidante y disminuye el crecimiento en tumores en ratones. Y todo el mundo dice, esto es novedoso, pero ustedes recuerdan nuestra plática, ya hemos visto que hay muchísima información previa. Y luego dije, bueno, este artículo es 2008. ¿Qué pasa si buscamos en artículos 2009, 2010 y encontramos más información? Perdón, encontramos información, por ejemplo, aquí en la revista de Medicina Translacional, que también encontramos, por ejemplo, esta investigación donde en Seúl encuentran que las dosis altas de ácido ascórbico inhiben tumores en ratones de cepa Val-C. Los Val-C son unos ratoncitos que se utilizan mucho en investigación para modelos experimentales y que básicamente tienen la facilidad de que se les pueden implantar cuestiones inmunológicas que pueden ir desde cáncer hasta probar, no sé, vacunas, probar algún tipo de sustancias para ver su respuesta inmunológica. Son un excelente modelo. Y lo que hacen es que le ponen sarcoma, es decir, células de un tumor de músculo, que se les pone para ver qué es lo que sucede. Y resulta que cuando a los ratoncitos se les pone este tumor, aquellos que son tratados con ácido ascórbico evitan el crecimiento del tumor inhibiendo la angiogénesis. ¿Qué es esto? Pues que agarran un grupo de ratones, les ponen el sarcoma, unos les van a dar ácido ascórbico, a otros no, y en aquellos que les dan ácido ascórbico, lo que se dan cuenta es que el tumor no crece. Pero aparte ellos explican que la razón por la que el tumor no crece es porque evita el crecimiento de nuevos vasos. Como la gran mayoría, a lo mejor no sé si estén informados de esto, pero una característica indispensable de los tumores es que los tumores más malignos son aquellos que forman vasos nuevos y que crecen rápidamente. Es una característica de los tumores más agresivos. Pues resulta que la vitamina C utilizada en estos ratoncitos inhibe el crecimiento de esos vasos nuevos en el tumor, y eso evita que el tumor crezca. En otras palabras, la vitamina C evita el crecimiento de vasos de los tumores nuevos, y esto hace que sea un excelente antitumoral, porque si nosotros ya tenemos visto que hay alguien con un tumor, se le puede dar vitamina C y esto va a evitar el crecimiento de ese tumor. Pero ¿desde dónde viene esto? Nosotros ya vimos que hay publicaciones nuevas, pero la realidad es que el uso terapéutico es mucho más viejo, como ya lo platicamos. Una de las primeras revistas en el mundo pues es la revista Nature, muy famosa. En este Letters to Nature, que es un artículo de 1957, muy difícil de bajar por cierto, lo que hacen es revisar esta información. Si ustedes se acuerdan, ya habíamos hablado de algunas, vamos a decirlo así, de alguna información histórica, pero esta es la primera vez que aparece como en una revista científica importante. Lo que hace Holman es que en 1957 publica este artículo que se llama Un método para destruir tumores en vivo en ratas. Publica que usando el peróxido, que es el que se utiliza normalmente para aclarar cabello, incluso aquí hay una broma muy simpática que le dicen que qué es lo que utilizaba a Holman. Dice, es que estoy utilizando el peróxido que utiliza Marilyn Monroe para matar células cancerígenas, ¿no? Él les contesta que utilizaba el mismo peróxido que utilizaba Marilyn Monroe para aclararse el cabello. Entonces, resulta que este peróxido destruye y disminuye la velocidad de crecimiento en ratones. Entonces, ustedes recuerdan, ahorita yo les puse 2 artículos de 2008, 2009, y ahí dicen, pues sí, la vitamina C, como si fuera algo muy nuevo. La realidad es que si ustedes ven este artículo de 1957, ya existe la evidencia. Este artículo lo que trata es de contrastarnos de que no hay ninguna relación actual con la anterior, y sin embargo ya existen antecedentes y nadie los toma en cuenta. En 1969 Howard y colaboradores descubren que también esta situación se da, ¿no? Por ejemplo, que el ácido ascórbico mata células tumorales sin dañar células anormales. Pero es Linus Pauling, el que ustedes ya lo hemos platicado, y Iwan Cameron, ganadores del premio Nobel, reportan los primeros estudios clínicos de sobrevivencia en pacientes que son tratados con vitamina C. Entonces, cáncer y vitamina C tienen esta historia. Primero, es mucho más antiguo de lo que ustedes se imaginan, desde el 57.
pero la primera vez que realmente se le da una importancia relevante es hasta el 76, cuando estos premios Nobel logran decirle al público, ¿sabe qué? Si usted da vitamina C, sobreviven más. Si usted les da vitamina C a los pacientes con cáncer, sobreviven. Sin embargo, pasó algo muy desagradable que normalmente en el mundo científico pasa, y que son las controversias entre dos grupos de investigadores. La Clínica Mayo, que es una clínica muy renombrada en los Estados Unidos, dice que en sus estudios se contraponen los resultados a los que habían expuesto Pauling y Cameron en el 76. Y esto crea una, vamos a decirlo, una separación entre los dos grupos, lo que termina por causar una desaveniencia y se deja de estudiar esto. Pauling finalmente años después trabaja con un doctor que se llama R. Robinson, que es un científico actual que todavía está en boga. El doctor Robinson es una de las personas que más publicaciones tiene a nivel de investigación actual de vitamina C y problemas con carcinoma. Y lo que hace es que, como él ya había trabajado con Pauling, retoma el trabajo muchos años después. Imagínense ustedes, estamos hablando de 1976 y de repente en 1994 deciden retomar el trabajo. ¿Qué es lo que había sucedido? Hubo mucha mala información. Esta situación con la Clínica Mayo causó muchos problemas, tanto que se dejó de estudiar. Sin embargo, Robinson toma nuevamente la iniciativa de regresar al estudio de esto, y lo que hace es publicar, después de una investigación, publicar este artículo en la revista de Mecanismos de Envejecimiento y Desarrollo del 94, la supresión del carcinoma de células escamosas en ratones con una dieta que tuviera vitamina C. Lo que hace es que alimenta ratones con vitamina C y vegetales crudos, y resulta que esos ratones viven 20 veces más que los controles. Esto es increíble, porque él dice, ¿sabes qué? La vitamina sí funciona. Y durante casi prácticamente más de 30 años, ya casi, nos tuvieron abandonados. Incluso ellos lanzan este libro, estos mismos autores de la revisión, que tiene parte de la colaboración de Pauling y otros, donde encuentran evidencia de que la vitamina C en dosis altas actúa como una droga selectiva anticáncer. Pero todo esto ya se sabía. Ya hemos revisado esto anteriormente y vemos que sí se sabía. ¿Cuál es el final de la historia? Los Institutos Nacionales de Salud en los Estados Unidos repitieron todos los experimentos en animales. Y sin embargo, no parece haber demasiadas referencias con respecto a los trabajos de la vitamina C y el peróxido de hidrógeno. Es decir, lo que ya habían trabajado Pauling y Cameron no lo tomaron en cuenta. Simplemente dijeron, pues ya lo repetimos, pero no estamos seguros de si funciona. Y sin embargo, todos estos trabajos que son, según originales, no mencionan jamás a Pauling o a Cameron como precursores de esto. Esto es un gran problema. En ciencia esto se da mucho. Es decir, uno anda investigando cosas y de repente dicen, no, pues es que eso no llegó a ningún lugar. Y regresamos a eso. Y resulta que dicen, ¿sabes qué? Estoy haciendo un artículo original. Pero si esto ya se venía estudiando desde el 50. Y nadie le dio esa intención. Incluso causa que un error en que los lectores pueden leer esta información. Es decir, si yo les pongo ese artículo y se los pongo como si fuera muy novedoso, ustedes podrían caer en la impresión de que el trabajo es original, cuando la verdad es que los trabajos de vitamina C y cáncer tienen mucho más tiempo de lo que ustedes imaginan. Es decir, llevamos más de 50 años estudiando esto y todavía no le podemos terminar de dar. Otra cosa que resalta el artículo, muchas gracias, que tiene el artículo, es que discute la situación de si es mejor tomar o inyectarse la vitamina C, ¿no? Aquí el doctor Levine, que es también un investigador de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, dice, cuando usted come alimentos que contengan más de 200 miligramos de vitamina C al día, y él hace como diciendo, 2 naranjas y casi una porción de brócoli, el cuerpo evita que los niveles en sangre de ascorbato excedan de un estrecho rango. ¿Qué quiere decir esto? Que con que ustedes consumieran 2 naranjas y el brócoli, ustedes ya estaban bien. Como ya hemos platicado, si se dan cuenta, ya quedamos que no es posible que si ustedes tienen un desgaste enorme, con 200 miligramos tengamos. Solamente se refiere al hecho de que ustedes tienen esta cantidad mínima diario. Es decir, es lo mínimo para mantener el equilibrio vital, pero no lo suficiente para mantener las funciones adecuadas del cuerpo. Esto hay que ser bien claros.
Todos los libros que ustedes encuentren de forma normal van a encontrar que las dosis son menores a las que se recomiendan en medicina automolecular. Pero quiero hacerles una aclaración. Si ustedes encuentran eso en los libros, es porque se refiere al mecanismo basal. Eso quiere decir a lo mínimo que el cuerpo debe de tener para que no caiga. Pero no son las cantidades adecuadas porque el cuerpo requiere mucho más de vitamina C para el desgaste diario. Entonces no se vayan a confundir con esa parte. Tiene que quedar claro que lo mínimo no quiere decir lo adecuado, ¿sí? Entonces, esta afirmación de Mark Levine queda por hecho que es falsa. De hecho, incluso los institutos nacionales de salud dicen, no, eso no puede ser real, que usted coma 200 miligramos diarios y se acabe. Sin embargo, vamos a ver qué sucede. Si ustedes revisan ahora las investigaciones más recientes, regresamos a esta revista muy importante de Estados Unidos que se llama Revista de la Medicina Translacional, y que regresa a la idea de los investigadores. Ellos prueban dándoles a los ratones altas dosis de ácido ascórbico, y lo que se dan cuenta es que esas dosis mayores son mejores para tratar. Esto nos da una idea. Si ustedes tienen un problema grave, no pueden tener una cantidad menor, ¿sí? Porque imagínense, si la tasa de supervivencia aumentó 20% dándole solamente esas tasas altas, pues en comparación con el control, ¿eso qué quiere decir? Que cuando nuestro cuerpo está expuesto a tumores, cuando está expuesto a estrés, cuando tenemos desgaste, pues la cantidad de ácido ascórbico debe ser mayor, ¿sí? Incluso cuando hacen los resultados de la biopsia de estos estudios, se encuentran que la expresión génica, es decir, cómo están los genes tratando de producir alguna respuesta, encuentran que la cicatrización, que los efectos de mantener al tumor quieto, es decir, que no siga creciendo, requiere de altas dosis, ¿sí? Y si estas altas dosis no están ahí, nosotros no podríamos hacer nada. Es decir, estos investigadores se dan cuenta y comenzamos a darnos cuenta que requerimos dosis más constantes y elevadas para mantener en buen nivel y prevenir el cáncer, ¿no? Y entonces regresamos un poquito a lo intravenoso y al oral, ¿no? Entonces ellos dicen, bueno, si la vitamina C requiere altas dosis, ¿por qué no la metemos a través de algún método que no sea nada más darle vitamina C oral? Entonces ellos dicen, pues vamos a intentar por la vía intravenosa. Lo que sucede es que ellos utilizan el ascorbato de sodio, que no es otra cosa que la vitamina C en una forma cristalizada, para poder llevarla a la inyección. Y entonces lo que notan es que los lugares donde están inyectando, pues causa una inflamación local. Entonces como que ellos no lo recomiendan mucho que se inyecte. Sin embargo, se ha visto que en los que sí la han utilizado, a pesar de esta pequeña inflamación, que digámoslo así, es un detalle menor comparado con el beneficio de tratar el cáncer, pues puede ser utilizada, ¿no? Y es útil como agente anticanceroso. Pero no existe evidencia, fíjense bien esto, ellos dicen que no existe evidencia para usarla de manera oral sea un excelente medio. Es decir, hay una controversia si es mejor si la tomamos o la inyectamos. ¿Qué creen que será mejor? Y entonces encontramos esta nueva evidencia de 2010, donde en esta también revista prestigiosa que se llama PLOS ONE, que tiene un alto impacto a nivel de investigación, dice vitamina C, usada como complementario o por médicos alternativos y sus efectos adversos. ¿Qué es esto? Lo que hacen es ir a buscar a todos los médicos que utilizan medicinas complementarias o medicina alternativa para ver si están teniendo algún efecto adverso al utilizar la vitamina C de forma intravenosa. Quiero decirles que la vitamina C intravenosa se da en Estados Unidos, sí se ocupa. Aquí en México a lo mejor puede ser un poco difícil, no sé en qué parte del mundo estén, pero definitivamente en algunos lugares es más difícil encontrarla. Y entonces lo que ven es que muchos médicos alternativos o practicantes alternativos utilizan la vitamina C, ¿sí? Y lo que están viendo, bueno, es que mucha gente la usa y no están viendo ningún efecto adverso grave, es decir, es bastante segura. Incluso solamente lo único que reconocen en este artículo y estos investigadores es que las únicas complicaciones que tiene la vitamina C intravenosa es en pacientes con insuficiencia renal o pacientes que tienen deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, es decir, tienen problemas para metabolizar esa vitamina C. Uno, a partir de que no tienen el riñón funcionando, por lo tanto tienen problemas para sacar la vitamina C, es decir, se acuerdan que hay que eliminarla.
Y por el otro lado está la deficiencia metabólica de este glucosa 6-fosfato. Recordemos que de alguna manera para metabolizar la vitamina C requerimos de energía. Y al no tener esta enzima, tenemos el pequeño problema que no podemos obtener completamente la función de la vitamina C. Entonces lo que se recomienda aquí son las dosis altas por vía intravenosa. Para utilizarlas son muy seguras, a excepción de estos dos casos. Entonces, ¿en quiénes no debemos utilizar altas dosis de vitamina C? Ni en personas que tengan insuficiencia renal, ni en personas que tengan problema con este déficit metabólico de la glucosa 6-fosfato. Entonces, yo sé que a lo mejor va a ser medio complicado que alguien diga, no, pues sí tengo glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿no? Tengo un problema ahí. Pues bueno, a lo mejor los pacientes no van a llegar fácilmente con ustedes, pero siempre vale la pena preguntar. Y bueno, por otro lado, aclarar y dejar bien en claro que la vitamina C es muy segura. Entonces, estas discrepancias nos llevaron a decir, bueno, ¿cuál es la concentración en sangre? ¿Cuánto es más? ¿Cuánto es menos? Pues ellos lo que dicen es que se encuentran 200 micromolar sobre litro de la cantidad de... ¿Esto qué quiere decir? Que hay una cantidad muy pequeña. Sin embargo, las diferencias entre la ingesta y la inyección no están aclaradas. Hoy todavía no sabemos cuál es la concentración adecuada. Solamente tenemos la evidencia de que a mayor concentración es mejor. Entonces, tampoco tenemos evidencia de que si ustedes la inyectan, sea mejor que la oral. Incluso puede ser evitar a ustedes, por ejemplo, este problema de que al inyectarlo causan un problema. Pero lo que sí se ha visto es que tomado es más efectivo. Es decir, si ustedes están tomando cantidades altas, constantes, van a tener un mejor resultado. Eso es lo que nos dicen ellos. ¿Por qué es mejor? Bueno, uno, porque el cuerpo intenta mantener un mínimo de aproximadamente 70 milimolar sobre litro. Esto quiere decir, es una cantidad que a lo mejor no les dice nada. Yo lo que les puedo decir es que es una concentración bastante buena y elevada, lo que se encuentra en el plasma sanguíneo. Y este nivel obedece solamente al nivel basal. Eso quiere decir que mientras más cantidad de vitamina C, este nivel se eleva. Entonces, recuerden, estamos hablando del mínimo, no quiere decir el óptimo. Por eso, a mayor dosis, el cuerpo puede darse el lujo de dejar un poco la vitamina C de lado y sacarla por la orina, ¿sí? Entonces, si ustedes toman, no pasa absolutamente nada. El riñón la va a sacar. Siempre y cuando no tengan un problema renal, ustedes van a estar perfectamente bien. De hecho, una sola dosis de 5 gramos de vitamina C puede generar niveles en sangre de 250 milimolar. Eso quiere decir que está superior a lo que ya platicamos de 70. Es decir, cuando los institutos de salud dicen, mira, con 70 llegas, con 200 miligramos estás bien, se dan cuenta de que esto no es posible dejarlo así. Se puede llevar más allá y dejar al paciente con una cantidad adecuada para tenerlo uso y sin tocar las reservas que se encuentran en la glándula adrenal. Entonces, estas dosis altas mantienen los niveles. Hay evidencia que ustedes pueden darla continuamente y los niveles van a ser adecuados. Incluso estos niveles pueden alcanzar mucho más de 400 después de una sola dosis. Entonces, a mayor dosis también tienen esta ventaja, ¿no? Y también hay algo que hay que pensar. Las personas también varían en sus respuestas. Van a darse cuenta que hay personas que cuando ustedes van subiendo ya comienzan a estar muy bien con una cantidad, pero algunas van a requerir más para llegar al efecto terapéutico deseado. Es decir, van a tener que llegar a una concentración mayor. ¿Por qué? Porque tienen mayor necesidad de ellas. Acuérdense, el desgaste de la persona les va a decir hasta dónde van a llegar. Si es una persona que tiene una vida muy desgastante, pues no le pueden dar 1000. Van a tener mayor problema. Si le dan 1 gramo, a lo mejor ni siquiera va a decir, yo no me siento bien, siento igual. Bueno, porque necesitamos más, ¿no? Ahora, hace ratito hicieron una pregunta sobre si tenía un efecto laxante o no, o si tenía problemas intestinales. Puede tener un efecto laxante, y esto provoca algo que se llama tolerancia intestinal. Hace ratito hicieron la pregunta de que si esto se debía descontinuar. La tolerancia intestinal va a ser gradual. Puede ser que en un principio tengan este pequeño problema que a lo mejor no les cae tan bien, pero también recuerden las bases de la medicina ortomolecular y recuerden que va a tener un proceso de adaptación del cuerpo, y este proceso de adaptación del cuerpo a veces requiere de que comience a tener este efecto. Sin embargo, no es un efecto grave, tampoco va a pasar absolutamente nada grave con esta situación. Hay que esperar a que su intestino haga la tolerancia a este efecto. Sin embargo, esta tolerancia intestinal puede aumentar drásticamente cuando la persona está enferma. ¿Qué quiere decir? Yo hace ratito le contesté a la persona que hizo la pregunta, bueno, pero ¿qué pasa si tiene algo? Yo le digo que hay que valorarlo. Si esta persona tiene problemas graves a nivel intestinal, hay que valorarlo. No se puede nada más pensar que, bueno, sí tuvo un ratito. Si esta persona pasa más de 3 o 4 semanas teniendo problemas intestinales, hay que valorar si no hay otra situación más.
¿Por qué? Porque esta persona puede estar enferma de algo más. Y ahí hay que valorarlo. Entonces, tengan en cuidado esta situación. No se dejen nada más llevar por la impresión. No, ay, no, pues ya le dio, le quitamos. No, no se espanten tampoco. Pregunten a la persona, ¿tiene usted algún problema? ¿Ha estado comiendo bien? ¿Se le inflama seguido? Etcétera. Buscar la razón. Porque hay cosas tan simples como una gripe que pueden alterar la tolerancia, ¿no? Sí, ¿qué pasó? Tenemos una duda A ver. audio. Claro. Sí, claro. A ver, si gustan. Si es de lo que estamos hablando, con todo gusto. Pablo Alberto Vicuela. Te escuchamos. Pablo Alberto, estás en el audio. Te escuchamos, Pablo, ¿sí? Solamente habla. Se escucha bien bajito, fíjate. No sé si lo alcanzo a escuchar, pero lejos. O no sé si quiere escribirlo a través del chat. Si te la leo, dice: ¿se puede utilizar perfectamente el ascorbato de sodio? He utilizado el ascorbato de sodio a dosis desde 5 gramos hasta 30 gramos. Creo que no tiene problemas. ¿Es así? Es correcto. De hecho, no se sabe que tenga un efecto tóxico todavía, a pesar. Lo que pasa es que cuando se llena la reserva, lo que va a suceder es que el cuerpo va a ver el exceso y lo va a eliminar. Entonces, básicamente, aunque él se pasara, el problema que tiene que use esas dosis es el rebote, lo que ya platicamos al principio. Si está teniendo un problema de que se excede en la dosis y se lo quita de golpe, ahí hay problema. O sea, subir la dosis poco a poco hasta llegar a 30 no habría problema. El problema sería quitárselo de golpe. Ahí es donde viene el problema. Entonces, si ya tiene a la persona en 30 diarios y de repente el otro día se le ocurre comenzarle a darle 10, ahí podemos tener problemas. Porque entonces viene el rebote. Eso es lo que hay que tener cuidado. Bueno, regresamos acá. Ok. Entonces, las personas pueden utilizar, tolerar bastante, y de hecho va con la pregunta de Pablo. Dice: una persona con un efecto laxante, por ejemplo, con 2 gramos, puede ser capaz de tolerar 100 veces más si se enferman, ¿no? Entonces, las personas varían en la respuesta. Esto tienen que ustedes valorar a cada persona. No todos van a funcionar con 2 gramos y no todos van a aguantar los 30 gramos. Aquí podemos ver que aguantan básicamente muchísimo más que eso, y no se sabe que haya eso. Lo que puede suceder es que haya un aumento en la tolerancia intestinal, tal vez, ¿sí? Por ejemplo, en los pacientes con cáncer está visto que se produce un aumento en la tolerancia. Es decir, si tienen cáncer, incluso pueden estar dándoles y no van a tener el efecto laxante. Incluso en épocas de estrés, por ejemplo, ustedes pueden absorber vitamina C adicional. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo es tan sabio que si ustedes necesitan vitamina C, va a permitir que pase todavía más, sin ningún problema. Entonces la puede absorber sin ningún malestar, ¿no? Bueno, entonces también se ha visto que cuando se combina, por ejemplo, con ácido lipoico, selenio, vitamina K o algún otro rango de suplementos, es un agente anticancerígeno bastante potente que cuando se utiliza solo, ¿no? Incluso hay datos experimentales que demuestran que en combinaciones su efecto es mucho más alto. Esto pues da mucho que pensar de con quién lo podemos utilizar. Aquí tenemos en medicina ortomolecular seguramente muchas otras cosas con las que ustedes van a combinar la vitamina C. Al igual que un médico aconseja tomar una cantidad de antibióticos, nosotros también vamos a recomendar que ustedes utilicen la vitamina C de forma continua. Es decir, típicamente, aunque ustedes no lo crean, debemos de tratar de utilizarlo constantemente, porque ya se vio hoy con toda la evidencia que les estoy dando, y espero que les quede así como para siempre, es que se debe utilizar constantemente. Y cuando ustedes utilizan de vía oral o vía intravenosa, ustedes tienen que ver que la vía oral siempre mantiene los niveles continuamente y de forma indefinida. Yo les recomendaría que a los pacientes no se les inyecte, porque es más cómodo para el paciente estarlo tomando. Yo creo que una dosis intravenosa pues podría ser en algún caso especial, pero si tenemos la facilidad y tenemos, como aquí en medicina ortomolecular, tenemos todo para dárselo tomado, pues no veo la razón de por qué no hacerlo. Incluso eso molesta menos al paciente y tenemos menos complicaciones con lo que respecta a lastimar al paciente, ¿no? También podemos ver
que la medicina, incluso en la medicina convencional, ya hay evidencia e incluso grupos como la Sociedad Médica de Medicina Ecológica que han dicho que hay que dar vitamina C para el cáncer y otras condiciones, ¿no? Se ha vuelto una situación importante en la actualidad y hay médicos que incluso están arriesgando su carrera, ¿no? Porque estos médicos son pioneros y son conscientes de esta evidencia que yo les estoy mostrando. Entonces ustedes están teniendo la oportunidad de ver esta evidencia, ¿sí? Y esto no debería de ser considerado un método complementario o alternativo, sino un método realmente terapéutico útil, ¿no? Al final de este artículo lo que hace es que la Alianza para la Salud Natural defiende los derechos de estos complementos y exalta de alguna manera que la nutrición proporciona una posibilidad contra las enfermedades. Entonces, ¿por qué negarle a la nutrición ortomolecular de alguna manera esta situación de ayudar contra enfermedades tan graves como el cáncer, ¿no? Mucha gente lo deja de lado. Y para eso vamos a tomar nuestra última parte que respecta a la vitamina C y la quimioterapia. Yo creo que algo importante que tenemos que valorar es que ya teniendo esta evidencia que la vitamina C funciona, ahora en el cáncer, ¿qué podemos saber de ella y la relación con la quimioterapia, ¿no? Esto sería nuestro siguiente artículo. Ya para finalizar, este es un poquito más cortito. Aquí solamente vamos a platicar un poquito. Es por los mismos autores. Este artículo es de 2008, de la misma revista. Ellos hablan acerca de que la vitamina C de alguna manera también ayuda cuando se está utilizando en pacientes que tienen quimioterapia. La quimioterapia, bueno, si no están todos familiarizados con ella, pues es utilizar sustancias que son capaces de inhibir el crecimiento de células cancerígenas o tumorales y que de alguna manera van a dañar órganos o tejidos, causando un crecimiento exagerado. Entonces, estos tratamientos quimioterápicos son muy utilizados en la actualidad y utilizan muchas sustancias que efectivamente dañan el cuerpo de manera general porque no son selectivas, es decir, no son capaces de identificar células neoplásicas o células tumorales y células sanas. Entonces, algunos artículos como este del Departamento de Medicina que está en la Universidad de Columbia, podemos observar que la vitamina C de alguna manera antagoniza los efectos citotóxicos de drogas quimioterapéuticas. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando ustedes utilizan la vitamina C disminuyen los efectos causados por estas sustancias que son utilizados en la quimioterapia. Entonces un paciente que después de que va a quimio se le da la vitamina C ayuda a disminuir estos efectos tóxicos para las células en los pacientes. Sin embargo, tampoco se cuenta con una evidencia, aquí dicen, que sea un anticanceroso específico. Y aquí, como ya vimos y revisamos el anterior, comienza a antagonizar la idea, ¿no? De sí funciona como para el cáncer, no funciona para el cáncer. Tenemos mucha evidencia que dice que sí, otros dicen que no. Incluso aquí algunos investigadores dicen que la vitamina C aumenta la efectividad de la quimioterapia, ¿no? Dicen, dale quimio y luego dale vitamina C y eso va a ayudar, ¿no? Es decir, mátale las células y luego con la vitamina C ayúdale a reconstituirse. Eso es parte de la filosofía que tiene en este artículo. Y bueno, finalmente dice, bueno, realmente no sabemos cuáles son los roles de la vitamina C y el cáncer. Y aquí otra vez entramos en esta discusión terrible de, bueno, si funciona o no funciona. Pero nuevamente vemos que no hay quien junte estas dos. De hecho, yo creo que esta plática es muy interesante por eso, porque estamos juntando las dos teorías que al final vamos a darle una discusión, ¿no? ¿Qué más dicen ellos? Dice, la vitamina C es un antioxidante, eso ya nos quedó claro. Cada molécula puede donar 2 electrones y prevenir el daño de radicales libres. Ya lo vimos, dice. Cuando la vitamina C dona sus 2 electrones se oxida y da paso a una molécula diferente, ¿no? Al deshidroascorbato. Quiero decirles que esto es el preámbulo para entender que la vitamina C, cuando ya termina de hacer su efecto antioxidante, se queda en una molécula que se llama deshidroascorbato. Entonces ellos hacen experimentos para ver si el deshidroascorbato es mejor que el ascorbato. En este artículo lo que se trata de entender es ver, bueno, si la vitamina C es el antioxidante y tenemos el deshidroascorbato, que ya es lo que sobró del ácido ascórbico, es decir, de la vitamina C, ¿quién es el que hace el trabajo? Pues resulta que aquí ellos le dan un peso a cada uno, pero el deshidroascorbato es un oxidante, es decir, tiende a ganar electrones, no a donarlos como hace la vitamina C. Eso quiere decir que está al revés el proceso. Y ellos dicen, pues bueno, ¿cuál es el bueno? Pues debería ser la vitamina C o es el deshidroascorbato. Y dicen, no, es al revés, el bueno es el deshidroascorbato. Pues resulta que la vitamina C tiene una baja toxicidad, mientras que el deshidroascorbato es bastante tóxico.
Entonces la evidencia que ellos nos muestran es que si ustedes van a utilizar algo, tienen que utilizar vitamina C. Y que lo que va a sobrar de esa vitamina C después de utilizarlo como antioxidante es el deshidroascorbato. ¿Para qué necesitamos este ascorbato al final? Bueno, la vitamina C puede actuar como un anticanceroso, como un agente anticanceroso, mata las células cancerosas mediante la generación del peróxido de hidrógeno y otros oxidantes. Y los tumores que están tratados con vitamina C, ¿sí?, también de alguna manera, junto con el hierro y el cobre, hace que se libere el peróxido de hidrógeno, que es el citotóxico. Es decir, la vitamina C, a través de liberar el peróxido de hidrógeno, mata las células cancerígenas, es decir, es selectivo. ¿Y qué hace el deshidroascorbato? Bueno, primero el deshidroascorbato, como dijimos, es tóxico y está en niveles menores, ¿sí? Pero lo que sí hace es que en pacientes sanos, lo que sucede es que disminuye el consumo de ácido ascórbico. En otras palabras, y en resumen, todo esto algo parece confuso, pero voy a dejar claro. La vitamina C, cuando termina de hacer su función como antioxidante, se vuelve deshidroascorbato. Cuando se vuelve deshidroascorbato, esta vuelve a tener una función que es regresar a ácido ascórbico. No se sabe muy bien la vía. La situación es que este deshidroascorbato, que es menor, sí tiene una función. Aquí lo que vemos en esta revista de Sevier, que se llama Cartas de Cáncer, o que así se llama la revista, es que los investigadores sugieren que es un anticancerígeno. Y entonces volvemos a tener oposición, ¿no? ¿Quién es el verdadero anticancerígeno? Entonces, citando este artículo, los resultados de los estudios dicen que el deshidroascorbato son verdaderamente notables, es decir, sí es un agente anticáncer. Entonces ya teníamos tanto a la vitamina C como al deshidroascorbato de la misma manera. Dice que también es selectivo y que su eficacia ha sido demostrada en vivo, en vitro, es decir, en animales, en el laboratorio, y utilizando ratones y células de carcinoma, ¿no? Incluso ellos lo que hacen es, ponen 50 ratoncitos, les ponen solución salina y esos viven 11 días, es decir, les ponen una solución con sales. Mientras que los ratones que recibieron 2 miligramos de deshidroascorbato vivieron un mínimo de 30 días. Entonces la pregunta al final es un poquito, si ya demostramos que los animales son también que tienen cáncer, viven bien con una dosis de vitamina C, tomamos el ascorbato y el desascorbato como sustancias anticáncer, bueno, ¿cuál utilizamos? Nosotros debemos de utilizar el ascorbato, porque este ascorbato tiene la pequeña ventaja contra el otro, que disminuye la apoptosis. La apoptosis es la muerte celular programada. En otras palabras, le permite a la célula decir, ya tenemos que morir porque esta célula es incorrecta, no debería estar aquí, y puede ayudar contra el crecimiento del cáncer. Y sin embargo, los hallazgos dicen que de alguna manera el consumo está contraindicado. Todo este artículo se la pasa yendo de si funciona, no funciona, contraponiendo las funciones del deshidroascorbato y la vitamina C. Por ejemplo, en los tumores el ascorbato se convierte en deshidroascorbato y esto produce oxidación severa, lo que destruye el cáncer por medio de apoptosis. Entonces, los altos niveles de ascorbato conducen a un entorno tóxico para las células. En otras palabras, la vitamina C, cuando termina de descomponerse, causa la muerte de las células porque es tóxico para ellas. Y una vez que existe este ambiente venenoso, las células cancerosas pueden absorber el deshidroascorbato. Ese sería como el mecanismo ideal o el que se propone, ¿no? Y entonces, si nosotros ya tenemos la quimioterapia con el cáncer, lo que vemos es lo siguiente. Si tenemos quimioterapia y generalmente es ineficaz, ¿por qué la quimioterapia no ha tenido algún éxito? Por ejemplo, ha tenido pocos éxitos. Ejemplo, con la enfermedad de Hodgkin, la leucemia, pero no tiene con todos los demás cánceres. Entonces, estos cánceres incluso son raros, ¿no? ¿Por qué la quimioterapia se vuelve el medio más eficaz cuando tenemos a la vitamina C? Entonces, tampoco sirve. Imagínense la supervivencia de los pacientes con quimioterapia es del 2%. O sea, es bajísimo. Y además de que son de alto costo, los medicamentos para la quimio son carísimos. Entonces, estos pobres resultados deberían de hacer preguntarse a los oncólogos, ¿por qué no utilizar otro tipo de terapia, no? Y estamos quitando el potencial de la vitamina C. En conclusión, este artículo lo que nos dice es que la literatura sobre el uso de antioxidantes en combinación con quimio o radio
puede beneficiar por su doble acción antioxidante y oxidante, es decir, por su acción como vitamina C y como deshidroascorbato, utilizarlo como muchos suplementos, ¿no? Podemos explicar todas estas inconsistencias, es decir, de si era o no era, y si reduce, si es anticancerígeno, a través de este modelo de microevolución que se llama redox, es decir, de oxidorreducción. Es decir, en algunas veces va a funcionar reduciendo, en otras va a funcionar oxidando. Entonces, la vitamina C y su alto consumo ayuda al mecanismo citotóxico sin dejar de proteger a las células sanas. Es importante seguir utilizándolo. A pesar de todo esto que ya platicamos, siguen existiendo y sigue habiendo gente que ignora estos datos, ¿no? Ustedes pueden ver ya la evidencia aquí, todo viene en revistas, todo tiene experimentación, todo tiene una comprobación, y sin embargo no tenemos esto, ¿no? Y entonces, ¿dónde queda este enfoque ortomolecular? La pregunta es, pues, ¿por qué nos ignoran, no? Y el tema parece que está sesgado todo el tiempo porque no quieren decir que funciona esta vitamina. Entonces, cerrando este segundo artículo, lo que podemos concluir es que si ustedes toman vitamina C, esa vitamina C no solamente va a funcionar como un medio anticancerígeno, sino también el metabolito, después de que ya terminó su función antioxidante, lo que queda es el deshidroascorbato. Y este deshidroascorbato también va a ser funcional para seguir matando células. En otras palabras, ustedes toman vitamina C, aún después de haberlo utilizado, es decir, después de haber hecho su función antioxidante, todavía lo que queda sigue funcionando como una sustancia anticancerígena. Y no solo eso, lo pueden utilizar en pacientes que tienen que generar regeneración celular. Esto es increíble. Yo les preguntaría a todos ustedes, ¿qué piensan? ¿La vitamina C es un buen método? ¿Es un buen suplemento? ¿Es una buena vitamina? Me gustaría escuchar sus comentarios. La parte última es muy difícil porque este último artículo contrapone mucho las ideas de muchos investigadores y en general casi todos han sido así. Entonces les pido de favor que si tienen algunas preguntas, pues bueno, comencemos a hacerlas, y quisiera también saber qué piensan ustedes acerca de esta vitamina y qué opinan de su uso en el cáncer. Y bueno, esperamos sus comentarios. Muchas gracias. Vamos al audio con Pablo Alberto Orejuela, a ver si... Claro. Escuchamos. No escucha, ¿verdad? Bueno, lo voy a leer. Nos dice que si de 30 a 35 gramos por semana es válido. Sí, lo que aquí habría que ver son, como volvemos a repetir, todo lo que tenga que ver con dosificación. Yo les recomiendo que vayan a la página de Orto para que puedan ir viendo las diferentes modalidades que tienen. Aquí lo que quiero que quede bien claro es que ustedes no tienen que tener preocupación si se llegan a pasar un poco de la dosis. Lo que sí se deben de preocupar es cómo van a eliminar o van a disminuir la dosis de golpe. Eso sería la mayor preocupación. Si ustedes ya tienen un paciente al que le están dando una cantidad durante algún tiempo, lo que tienen que hacer es comenzar a valorar si ese paciente requiere. Yo lo que les sugeriría es que ustedes también valoren ese paciente. Si ustedes están utilizando 30 por semana, bueno, habría que ver si se lo están repartiendo, si se están dando juntos, si se están dando una vez a la semana, la forma en que se lo están dosificando. Entonces yo les pido por favor que visiten la página de Orto para que vayan viendo las sugerencias que se hacen con respecto a la dosificación, pero no se preocupen en el sentido de que puedan pasarse de la dosis. Si ustedes toman dosis de más, esa se va a excretar, ¿no? Y por una sola vez de darlo, tampoco van a causar esto de rebote. Sería cuando ustedes están constantemente subiendo la dosis, es decir, si ya llevan varias semanas o meses consumiendo una dosis mayor de vitamina C y la quitan de golpe, ahí tenemos problemas. Si ustedes pueden ir quitándola poco a poco, no debe de haber ningún problema, ¿no? ¿No tenemos alguna otra pregunta? Sí. Nos dice Víctor Cervantes. Sí. Si hubiera rebote, ¿cómo se trataría? Hay que volver a subir las dosis inmediatamente.
Es decir, lo que sucede en la de rebote es por la falta inmediata de la vitamina. Lo que hay que hacer es volver a darle inmediatamente, regresar a él, a la dosis que corresponde, para que vuelva a tener más o menos la misma cantidad, y entonces a partir de esa cantidad comenzar a hacerlo poco a poco. El problema del rebote es quitarlo inmediatamente, y si no, ir disminuyéndolo poco a poco. ¿Qué te parece si las vas viendo Ok. tú mismo? Ok. No, por acá. Aquí vamos. ¿Por dónde vamos? Creo que el de Pablo igual ya diste. Ya bajamos con esto. Seguiremos con esto. Ok. Bueno, Guadalupe dice, buen día, si una persona... Ay, Dios santo. Ya no vi qué pasó. Dice, si una persona con cáncer en el estómago, la vitamina C le provoca acidez estomacal, ¿qué puede hacer? Bueno, de manera general, ustedes tienen que pensar en que si ustedes toman una cantidad mayor de vitamina C, probablemente van a tener problemas al laxarlo. Yo lo que le recomendaría es que lo tome con algún alimento, nada más que también deben de tomar en consecuencia algo. Una persona que ya tiene cáncer en el estómago, ¿sí?, puede ser ya un problema de una úlcera o algo más. Antes de que ustedes continúen, habría que valorar esa persona. Es decir, recuerden que en el cáncer de estómago estamos hablando que puede haber ulceraciones o lesiones graves o sangrado. Yo recomiendo a Guadalupe que lo que haga es valorar a esa persona o solicitar que la valore un gastro para saber que no estamos teniendo un problema más grave o si no está avanzando su problema de cáncer, ¿sí? Si esta persona solamente tiene la acidez al consumirlo, lo que puede hacer es diluirla en la toma, es decir, lo que puede hacer es tomar más líquidos para que no llegue completamente y de golpe al estómago, o repartir la dosis a lo largo del día. Es decir, si le estaba, vamos a poner un ejemplo, si le estaba dando un cuarto de líquido de, no sé, 250 mililitros, hay que tomar a lo mejor 10 mililitros, es decir, darle cantidades menores a lo largo del día, porque recuerden que la absorción es mucho mayor, pero eso no quiere decir que se tenga que dar de un solo golpe. Puedes ir dando a lo largo de todo el día la cantidad, y eso puede ayudarte a disminuir la acidez estomacal o poderlo diluir o incluso acompañarlo de algún alimento que él pueda estar consumiendo. Bueno, dice Homero, dice, las evidencias son notables ya que como oxidante ha logrado excelentes resultados. ¿Podría usted en lo personal aclarar una dosificación adecuada para un enfermo de cáncer? ¿Qué hacer cuando el paciente tiene problemas renales o es diabético? ¿Qué sugiere? Gracias por su exposición. Bueno, en el caso de Homero, vamos a tratar, aquí hay varias preguntas que me gustaría que a lo mejor las podemos resolver posteriormente. Te voy a dar algunas respuestas probablemente cortas por el tiempo, pero bueno, la dosificación adecuada, Homero, como ya escuchaste, va a variar dependiendo de las necesidades del paciente. Yo lo que te recomendaría en el caso de la dosificación es que lo lleves al tope, en este caso, y dependiendo de la tolerancia, es decir, los 18,000 miligramos, es decir, los 18 gramos, en el paciente que tiene cáncer. Como ya escuchamos, algunos de nuestros acompañantes hablan acerca de dosis mucho mayores. Yo lo que te recomiendo es que la lleves a la dosis y veas la respuesta. Realmente el que te va a decir qué dosis es el paciente, porque como te acabo de decir, no debería de haber ningún otro problema en ese sentido. Y luego, ¿qué hacer cuando el paciente tiene problemas renales? Yo aquí lo que te sugeriría es que hay que valorar qué problemas renales. En el caso diabético no hay ningún problema. En el caso de problema renal sí. En el caso de problema renal, si este paciente tiene una insuficiencia renal, no va a funcionar, porque lo que tú estás haciendo es que en cuanto metas la vitamina C, no la va a poder, lo que sobre, no lo va a poder excretar. Y el problema es que puedes causarle mucho más daño renal. En ese sentido, en el caso de los renales sí sería evitarlo. En el caso del diabético no hay ningún problema, puedes seguirlo utilizando sin problema. Y bueno, espero haber contestado. Si de alguna manera no contesto todo, por favor, manden sus preguntas con Isaac y bueno, ya les contestaremos a la brevedad. Otra pregunta más, dice, ¿la vitamina C combinada con cloruro es efectivo?
Esto sí desconozco, habría que platicarlo, no sé, no estoy seguro de si la combinación sea la más adecuada, Silvia. Te pido, voy a checarlo, si gustas dejar tus preguntas con Isaac y podemos checar esta pregunta. Vamos a ver. Una vez por semana causaría a razón de 35 gramos, nos vuelve a preguntar Pablo. Pues no vemos el problema de que lo cause. Lo que sí es que si ya lo está utilizando de esa manera el paciente, puede causar lo que platicamos, tolerancia. Ahora no sé si estés utilizando una vez por semana, te refieres a que un solo día le das tus 35 gramos o si lo estás haciendo. Si tú ya lo hiciste varias veces y el paciente no te está demostrando ninguna alteración, yo creo, Pablo, lo puedes seguir utilizando de esa manera. Aquí siempre, a lo mejor los que no son médicos, pero tienen de alguna manera algún entrenamiento informal, yo lo que les recomiendo es que el paciente siempre es el que les va a dar la respuesta. Es decir, si ustedes ven que el paciente tolera bien 20 gramos una vez a la semana y no están teniendo ninguna alteración, incluso el paciente se siente bien, no hay por qué cambiarlo, ¿sí? Si ustedes lo que están viendo es alteraciones por la forma en que están empleándolo, lo que hay que hacer es cambiar la dosificación, ¿sí? Cambiarla, a lo mejor repartir los 35 a lo largo de la semana y no darse una sola toma. Aquí yo creo que va a variar dependiendo de cómo esté el problema. Entonces, chequen eso con sus pacientes. De magnesio, lo mismo, Silvia, te recomendaría que todas las preguntas que nos estás haciendo, por ejemplo, las combinaciones, que nos enviaras las preguntas en las combinaciones que lo necesitas, porque algunas probablemente, no es que sean malas las combinaciones, tú puedes combinar vitamina C con lo que quieras, nada más que si no sé, me parece que no es algo específico lo que estás buscando ahorita en la pregunta. No sé si nos quieras ampliar más la pregunta, a lo mejor nos la puedes enviar y te la contestamos con más, pues con algo más largo. Yo lo que te puedo decir es que puedes combinar la vitamina C con cualquier situación, no hay ningún problema. Todos los cítricos, en el caso de, dice Homero Santiago, aparte del brócoli, todos los cítricos, naranjas, guayabas, mandarina, tamarindo y obviamente que ustedes tengan en su casa pues los productos de medicina ortomolecular, por supuesto. Luego Silvia Contreras, magnesio, lo mismo, seguimos en lo mismo. Dice, también se puede tomar el ascorbato de sodio diluido en agua. Desconozco si el ascorbato de sodio se pueda tomar diluido en agua, no sé esto si tenemos por ahí algunos datos. Esto si gustas también, Pablo, enviárnoslo y lo checamos. Dice Elsa García, en ocasiones la gente y en ocasiones los médicos no creen que la solución del problema se pueda solucionar con estos elementos. Estamos acostumbrados a otros tratamientos más complicados y para vetear esto es importante regresar al uso adecuado de las bondades de la naturaleza. Felicidades, muy interesante. Muchas gracias, Elsa, por tu comentario. Por favor, repetir, no tengo audio. Pablo, híjole, no tengo audio. Vamos a... Es que no tiene audio, entonces le pido de favor que nos escriba para resolver sus dudas por correo. ¿No? Ya tiene varias preguntas. Ok. Tengo... Sí. Sí, ok. Bueno, creo que ya no sé si ya... Creo que son todas las dudas. A menos déjame verificar en el Facebook, sí, a ver si hay más dudas. Sí, claro. Pablo, ¿nos puedes repetir la pregunta, por favor? Son todas las dudas. Sí, creo que sí. Bueno, me despido de ustedes. Cualquier otra duda, por favor, háganosla llegar y bueno, esperemos contestarla lo más pertinentemente posible y les agradezco su atención y su asistencia al seminario. Muchas gracias, los dejo con Isaac. Bien, pues hemos terminado el seminario.
Próximo tema va a ser el jueves. Este jueves es el seminario virtual gratis. Pueden invitar a sus familiares, a sus pacientes. Van a ser 12 rounds contra la diabetes. Ya saben, el jueves el horario es el habitual, 4 de la tarde hora México. También encontramos, por ejemplo, esta investigación donde en Seúl encuentran que las dosis altas de ácido ascórbico inhiben tumores en ratones de cepa Valse. Los Valse son unos ratoncitos que se utilizan mucho en investigación para modelos experimentales y que básicamente tienen la facilidad de que se les pueden implantar cuestiones inmunológicas que pueden ir desde cáncer hasta probar, no sé, vacunas, probar algún tipo de sustancias para ver su respuesta inmunológica. Son un excelente modelo. Y lo que hacen es que le ponen sarcoma, es decir, células de un tumor de músculo, que se les pone para ver qué es lo que sucede. Y resulta que cuando a los ratoncitos se les pone este tumor, aquellos que son tratados con ácido ascórbico evitan el crecimiento del tumor inhibiendo la angiogénesis. ¿Qué es esto? Pues que agarran un grupo de ratones, les ponen el sarcoma, unos les van a dar ácido ascórbico, a otros no, y en aquellos que les dan ácido ascórbico, lo que se dan cuenta es que el tumor no crece. Pero aparte ellos explican que la razón por la que el tumor no crece es porque evita el crecimiento de nuevos vasos. Como la gran mayoría, a lo mejor no sé si estén informados de esto, pero una característica... Silvia Beatriz Contreras nos dice: recomendé la vitamina C y produjo malestar estomacal y el médico se la retiró. Sí, es probable que produzca malestar. No sé si sea la primera vez que estuvo consumiéndola, pero sí puede tener un poquito de malestar, sobre todo si tiene algún problema intestinal previo que no se haya valorado. Podría estar por ahí la respuesta. Yo creo que ella tiene que revisar un poquito la página de ortomolecular para ver si no está cayendo en una de estas situaciones de que esté eliminando de alguna manera o esté en la purificación del cuerpo. Entonces yo le recomendaría que revisara la página. Ahí hay algunos tips con respecto a la vitamina C. Yo no recomendaría que la descontinuara inmediatamente. Lo que también habría que valorar es cuánto tiempo lleva el paciente con el problema intestinal, para ver si es un problema realmente de la vitamina C o está viendo otra situación. Pero definitivamente la vitamina C no debería de haber ningún problema en consumirla, ya que el cuerpo está acostumbrado a su consumo. Okay, gracias. Vamos a revisar por último en Facebook y si no hay más dudas, vamos a continuar. No hay dudas. Muy bien. Entonces vamos a la última parte de nuestra plática. Y bueno, la última parte de nuestra plática es hablar de 2 gramos. Tú solamente vas a descontinuar 2 gramos de esa dosis. Es decir, vas a ir a 16 y así consecutivamente. ¿Cuánto tiempo? Lo que recomienda la literatura es que sean entre 2 y 3 semanas. ¿Por qué? Porque si tú recuerdas de lo que platicamos es que durante las primeras semanas no hay déficit, porque él sigue teniendo de alguna manera su reservorio. El problema es el reservorio, porque si siente el reservorio que baja de golpe, inmediatamente consume las reservas y entonces viene el escorbuto de rebote. Entonces la recomendación sería hacerlo a lo largo de 2 o 3 semanas y yendo más o menos con 2 gramos menos en la proporción si es alta. Y si fuera en una proporción baja, por ejemplo, si estás utilizando un gramo, es decir, los 1000, probablemente haya que ir, por ejemplo, de 200 miligramos en 200 miligramos. Es decir, primero tendrías que ir a 200. Claro que mientras más baja es la dosis, es mucho más fácil retirarlo. Lo que no recomendaríamos sería que lo hicieras en una dosis muy alta, quitarlo de golpe el total en menos de 2 o 3 semanas. Tendrías que ir haciéndolo gradualmente. ¿Sí? Ok. Bueno, si no hay otra pregunta, pasamos a esto. ¿Sí hay? Daniel Contreras. Muy bien, ¿qué pasó con Daniel? Daniel, ¿tienes el micrófono abierto? Daniel, ¿nos puedes hablar? No. Bueno. Estos artículos. Bueno, ya vimos un poquito acerca de la historia, entonces probablemente aquí me vaya un poco más rápido. Estoy teniendo problemas para caminar aquí. Pero bueno. El título de este artículo se llama La verdadera historia de la vitamina C y el cáncer. Los autores son 2 doctores en ciencias, el doctor Steve Hickey y el doctor Hilary Roberts. Y la doctora Hilary Roberts
que bueno, ellos hacen hincapié en esta situación. Fíjense que hay algo bien curioso. Cuando ustedes van a Google a buscar información sobre ácido ascórbico y cáncer, si lo buscan como ácido ascórbico y cáncer, van a encontrar aproximadamente 3.940 resultados. Si ustedes buscan vitamina C y cáncer, van a encontrar 17.200 resultados. Quiero decirles que esto es el Google académico. No sé si alguno tenga experiencia con ello, pero si ustedes buscan en Google académico, el Google académico lo que hace es buscar solamente citas que tienen de alguna manera referencia, pues más de alguna manera científica o relacionada a lo mejor con alguna universidad o algún artículo más académico, valga la redundancia, que esté relacionado con la vitamina C y el cáncer. Pero ¿qué pasa si nosotros buscamos en el mismo Google, pero le ponemos cáncer y vitamina C en inglés? Pues resulta que aparecen más de 1.330.000 referencias. Esta es una cantidad enorme, es decir, hay una gran cantidad de información acerca de la vitamina C y el cáncer. Para empezar, vamos a tomar en cuenta esta situación de que hay muchísima información, pero utilizando nuestro artículo, encontramos que en el artículo lo primero que refieren ellos es que en esta revista, que es la revista de procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, hacen un trabajo donde en las clínicas que se encuentran en los institutos nacionales de salud, sobre todo el Instituto de Cáncer de los Estados Unidos, que se encuentra en Bethesda, Maryland, ellos dicen, oigan, hemos descubierto que las dosis farmacológicas de ascorbato, es decir, de ácido ascórbico, en otras palabras, vitamina C, sirve como un prooxidante y disminuye el crecimiento en tumores en ratones. Y todo el mundo dice, ¿esto es novedoso? Pero ustedes recuerdan nuestra plática, ya hemos visto que hay muchísima información previa. Y luego dije, bueno, este artículo es 2008. ¿Qué pasa si buscamos en artículos 2009, 2010 y encontramos más información? Perdón, encontramos información, por ejemplo, aquí en la revista de Medicina Translacional,